Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentran ubicado el conjunto de todos los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son media, mediana y moda. La media aritmética. La media aritmética se puede calcular para datos no agrupados y para datos agrupados. Media aritmética para datos no agrupados. La media aritmética denotada X con una barra en la parte superior de una variable es el cociente entre la suma de todos los valores X de la misma y la cantidad total n de datos. La fórmula para hallar la media aritmética en datos no agrupados es, la fórmula la podemos ver acá. ¿Qué indica esta fórmula? Esta X barra significa media aritmética y cada uno de estos X1, X2, X a la n son la totalidad de datos. Es como cuando a uno le piden calcular el promedio de las notas de un periodo. Simplemente se suman todas las áreas y se divide entre el total de áreas. En este caso, n sería el total de esos datos. Se puede simplificar esta fórmula escribiéndolo de la manera como está acá. Este símbolo así significa sumatoria. ¿Y sumatoria de qué? Este símbolo es sumatoria de las X, o sea, de todos los datos, dividido entre, en este caso, el total de datos, que es n. Eso es para datos no agrupados, o sea, para datos, digamos, sueltos que le dan a uno, y uno los suma y los divide. Ahora, también hay una media aritmética para datos agrupados. Para calcular la media aritmética de un conjunto de datos agrupados en clases, se determina el cociente de la suma de los productos de cada marca de clase X sub i y su correspondiente frecuencia F sub i dividido entre el total de los datos n. La fórmula para calcular la media aritmética para datos agrupados es, entonces aquí vemos la fórmula, que es X con la barrita arriba es igual a la sumatoria de, aquí hay una multiplicación, ¿cierto? XI por FI sobre el total de datos. Entonces aquí ya la fórmula cambia un poquito porque ya no es los datos individuales, sino que hay que calcular una marca de clase y esa marca de clase la multiplicamos por la frecuencia absoluta y esos datos se van sumando por cada intervalo y luego se hace la división de esa suma. En el ejemplo 1 nos dice que en un puesto de control de una autopista se registran las velocidades de algunos vehículos que se registraron durante cierto día de la semana. Entonces nos muestran la tabla 411, nos dan unos intervalos como están acá, 110, 111, 111, 120, 120, 130, 130, 140 y nos dan su correspondiente frecuencia absoluta que está acá en estos lados, en este lado de acá. ¿Qué quiere decir? Que entre 110 y 100 hay 15 vehículos, que entre 110 y 120 hay 35 vehículos, que entre 120 y 130 hay 25 vehículos y que entre 130 y 140 hay 10 vehículos. Eso es lo que quiere decir. Bueno, entonces dice que para determinar el promedio de las velocidades, primero se calculan las marcas de clase, o los puntos medios de los intervalos de clase. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se van a tomar los intervalos, que es 100 y 110, se suman y se dividen entre 2 y nos va a dar la marca de clase. Al sumar 100 más 110 dividido entre 2 nos da 210, dividido entre 2 da 105. 105, esa sería la marca de clase de este intervalo. Lo mismo se hace con el segundo intervalo, se suma 110 más 120, se divide entre 2 y ese valor nos da 230 sobre 2, nos da en valor 115 y ese es el segundo intervalo que iría, o la segunda marca de clase, y así sucesivamente se hace y esos valores se ponen en este lado, 105 que es del primer intervalo y se multiplica por 15 que se refiere al primer digamos intervalo, entonces se multiplica 105 por 15, se hace la multiplicación de estos dos datos. Luego con el segundo intervalo se hace lo mismo, se multiplica lo que dio, que era 115 por 35. Luego
Se hace lo mismo con el tercero, que da 125, la suma dividido entre 2 de estos dos nos da 125 y lo multiplicamos por 25 que va aquí a este lado, y se hace por último la última con 130 más 140 da 135 y se multiplica con 10. Esos valores nos dan un total de 10.075 y se divide entre el total de datos. ¿Que dónde sale el total de datos? Sale de sumar estas frecuencias absolutas. El total de eso es, al sumar esto nos da 85. En ese caso el 85 es el valor que podemos ver aquí abajo, ¿sí? Entonces se dividen esos dos datos y nos da un total de 118,5, que es la velocidad promedio ese día de los 5 vehículos que se registraron. Esa es la velocidad. Ahora, ese es el promedio. La clase modal se escribe MO de una variable estadística y es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. Dice que si los datos están agrupados en clases, se toma el valor aproximado de la moda, la marca de la clase modal. Una distribución puede tener una moda unimodal, 2 modas bimodal, 3 modas trimodal, etc. Si todos los valores repiten el mismo número de veces, se considera que la distribución no tiene moda. En el ejemplo 1 podemos notar que la moda o clase modal es de 110-120, o sea, está en ese intervalo. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de vehículos, 35, andan a una velocidad que va entre 110 y 120. Entonces se puede decir incluso que la moda, en este ejemplo que estábamos observando, la moda está acá, porque en este intervalo, porque el número que más se repite para este caso es el 35. Entonces podemos decir que la moda está aquí en este dato, en este intervalo, 110, 120, porque se repite 35 veces ese valor. Clase mediana y clase mediana. La mediana, ME de una variable estadística, es el valor de la variable tal que el número de valores menores que él es igual al número de valores mayores que él. La mediana depende del orden de los datos y no de su valor. En este ejemplo, en el ejemplo 2 dice, para calcular la mediana de la distribución de velocidades, se agrega una columna F mayúscula, F sub I mayúscula, con las frecuencias absolutas acumuladas, y se calcula la mitad de los datos así. 101 dividido entre 2 es igual a 50.5 vehículos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo ahí? Como ejemplo, dan la tabla de frecuencias que está acá a este lado. Dan esta tabla de frecuencias como ejemplo. Acá tiene los intervalos. Acá está la marca de clase. Aquí ya está cada intervalo sumado y dividido entre 2 y da este valor de aquí a la mitad. Y acá están sus respectivas frecuencias absolutas y el total. Prácticamente esa tabla vuelve y se transcribe a este lado, que es esta tabla que está aquí, pero se le agrega esta columna, que es la frecuencia absoluta acumulada. ¿De dónde sale esa columna? De tomar la frecuencia relativa que nos dan acá, arranca en 16, miren, 16 es la frecuencia absoluta y aquí al lado de la frecuencia acumulada la ponemos. Y a este 16 le sumamos este 15 y nos da 31. Luego al 31 le sumamos al 31 que está acá, le sumamos el 35 y nos da este valor. Al 66 le sumamos 25 y nos da 91. Al 91 le sumamos 10 y nos da 101. Este valor, que es el total de la frecuencia absoluta, debe coincidir a este lado de acá de la frecuencia acumulada. Nos decían que se tomaba el total, en este caso fue 101, y lo dividimos entre 2 y nos da 50,5 vehículos. Entonces nos dice la teoría que la mediana es tal que el número de valores menores que él es igual al número de valores mayores que él. Entonces, como ya nos dio este dato, 50,5, vamos a revisar aquí en la frecuencia acumulada
¿En dónde está ese valor? ¿En dónde está incluido? Entonces miramos 16, miramos aquí 16, 31, 66, 91 y 101. Pues decimos que ese 50.5 está incluido acá en este intervalo, ¿cierto? Porque el 50.5 está incluido ahí en ese valor, porque en 31 no puede estar y en 91 ya se pasa, entonces está incluido en 66. Por tanto, para este ejercicio, para este ejemplo, la mediana está en este intervalo, que es el que corresponde a 66. Pero como se mira, dice ahí que la clase mediana, o sea, la marca de clase, en ese caso la marca de clase serían 115. Prácticamente cuando se trabaja con datos agrupados así en intervalos, siempre se trabajan las marcas de clase. Lo mismo pasa con la moda. Se escoge el intervalo, pero la moda sería la clase modal, o sea, en ese caso la marca de clase donde esté la moda. Y en la mediana igualmente. Entonces, en resumen dice aquí que la clase mediana es el intervalo 110-120 porque allí la frecuencia acumulada, o sea, F sub i, es mayor que 50,5, o sea, el que habíamos dicho 66. El valor aproximado de la mediana es la marca de clase del intervalo de la mediana, es decir, 110 más 120, por lo tanto, la mediana es 115, que es la que dijimos que está en este intervalo, que es la marca de la clase mediana, ¿no? Bueno, ya miramos lo que son las medidas de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda, que es buscar como el punto medio de los datos mediante esos tres, digamos, sistemas de hallarlos. Ahora vamos a mirar las medidas de posición no central. Las medidas de posición no central ya es revisar los datos que no siempre están en el centro de la información de datos, sino que también hay unos datos que están al inicio, que están en la mitad y otros también que están al final, y todos ellos merecen pues también un análisis estadístico. Para ello vamos a mirar las medidas de posición no central. Entonces nos dice que las medidas de posición no central permiten conocer otros puntos característicos de la distribución que no son los valores centrales. Se suelen utilizar una serie de valores que dividen la muestra en tramos iguales. Informan de cómo se distribuye el resto de los valores de la serie. Las medidas de posición no central son los cuantiles. Los cuantiles son medidas que dividen el conjunto de datos en grupos con la misma frecuencia. Los principales cuantiles son los percentiles, que dividen los datos en 100 grupos de la misma cantidad. Esta medida da los valores correspondientes al 1%, 2%, 3% hasta 99% de los datos. Los deciles dividen los datos en 10 grupos con la misma cantidad de datos. Ellos indican el 10%, el 20%, el 30% hasta el 90% de los datos. Los cuartiles dividen el conjunto de datos en 4 grupos iguales. Indican el 25%, el 50%, el 75%. Este es uno de los tipos de cuantiles que más se utiliza. Entonces, digamos que hay 4 tipos de cuantiles, o 3 tipos de cuantiles más bien, que son los percentiles, los deciles y los cuartiles. Y el más utilizado son los cuartiles, que dividen el grupo de datos en grupos de 25%. Los cuartiles son los valores que dividen el grupo de datos ordenado de menor a mayor en 4 partes iguales. Hay 3 cuartiles que se pueden definir así: cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Cuartil 1, Q sub 1, primer valor que supera o iguala una cuarta parte de los datos. Cuartil 2, Q sub 2, primer dato que supera o iguala la mitad de los datos. Coincide con la mediana del conjunto de datos. Entonces, hallar el cuartil 2 es lo mismo que hallar la mediana. Cuartil 3, Q sub 3, primer valor que supera o iguala las 3/4 partes de los datos. Para determinar los cuartiles, se calcula la cuarta parte de los datos en la tabla 4.19. Se toma el total, que es 50, se divide entre 4, y el primer cuartil se divide entre 4 porque es la cuarta parte, o sea, sería el 25%. Entonces,
se divide entre 4 y nos da 12.5. El cuartil 1, en este caso, que equivale a 4 porque es el 25%, dice que su frecuencia acumulada es mayor o igual que 12,5. El cuartil 2 es 5, que sería el 25%, el 50%, porque el cuartil 2 es sumar 25 más 25%, como ya el 25% nos dio 12,5, y otro 25 sería otros 12,5, o sea que nos daría 25 en total. Y el cuartil 3 es 7 y sería el 75%. El cuartil 3 es 7 porque su frecuencia acumulada supera o iguala a 37,5. Ya dijimos que ¿de dónde sale ese 37,5? Pues de sumar 3 veces 12,5, que equivale al 25%. Como el 25%, digamos, es la cuarta parte, si multiplicamos 25 por 3, pues nos da 75%. Y ese 75% es sumar 3 veces 12,5. ¿De dónde salió 12,5? De dividir 50, que es el total de datos, entre la cuarta parte, que es pues dividiéndola entre 4, y nos da 12,5. Entonces, iríamos a la tabla 4,19 a revisar la frecuencia acumulada que supere a 37,5 y nos da 7. ¿Qué indica esto? Que de los 50 estudiantes, el 25% sacó 4 o una nota inferior a 4, el 50% sacó 5 o una nota inferior a 5, y el 75% sacó 7 o una nota inferior a 7. Bueno, con base entonces en la teoría que está propuesta en la guía, vamos a resolver las siguientes actividades. Dice que en una encuesta sobre movilidad se preguntó a 1000 conductores acerca del número de multas recibidas que ha sido mayor o igual que 0 y menor o igual que 5. Entonces los datos se muestran ahí en la tabla, que es número de conductores y número de multas. Entonces nos dice ahí cuál es el dato central de la distribución. Entonces nos tocaría, con base en los datos que están ahí, calcular la mediana. Y debemos tener en cuenta que para este ejercicio los datos no son acumulados. Entonces hay que mirar cómo se calcula la mediana, no para datos acumulados en intervalos, sino así como se hacía, digamos, antiguamente para calcular la mediana en datos no agrupados. La B nos piden calcular la moda y la C nos piden calcular el promedio de las multas recibidas. Ahora, el segundo punto nos piden hallar la media aritmética de los resultados registrados en la tabla 4.16 referentes a la longitud de salto de un grupo de atletas. Entonces ahí sí nos dan los datos acumulados. Dice salto en metros, está de 2 a 2,5, de 2,5 a 3, de 3 a 3,5 y de 3,5 a 4. Y el número de atletas: los que saltaron de 2 a 2,5 son 6, los que saltaron de 2,5 a 3 son 12, los que saltaron de 3 a 3,5 son 15, y los que saltaron de 3,5 a 4 son 4 atletas. Entonces, con base en esos datos nos piden hallar la media o el promedio, ¿cierto? Y esos datos sí son acumulados. Entonces ahí toca terminar de hacer la tabla. Se puede hacer así como está horizontal o se puede hacer de forma vertical. Toca volver a completar la tabla con la marca de clase para poder calcular el promedio. Ahora miremos el tercer punto. Dice: a 1000 personas de una ciudad se les preguntó cuál es la superficie de la casa o apartamento donde viven. La tabla 4.21 muestra los resultados. Entonces ahí nos dan también los datos agrupados en intervalos, que es la superficie. Nos muestran F sub I minúscula, que es la frecuencia absoluta,
y nos piden calcular en el punto A, dice la frecuencia acumulada en cada caso. Entonces ya vimos en el ejemplo arriba cómo se calcula la frecuencia acumulada, sumando los valores de la frecuencia absoluta. Y la B es en qué intervalos se encuentran los cuartiles. Entonces nos toca calcular cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, o sea el 25, el 50 y el 75%. Y poner ahí en qué intervalo se encuentran, entre tanto y tanto, ¿sí? Por decir algo, ya cuando tengan la respuesta, pues ponen abajo, ponen que en el cuartil 1, que el cuartil 1 está entre, digamos, entre 80 y 95, un ejemplo, ¿no? Que el cuartil 2 está entre 110 y 125 y el cuartil 3 está entre 125 y 140. Pero eso es una manera de ejemplo, porque lo que deben hacer son los cálculos. Bueno, para ello pues deben totalizar la frecuencia absoluta, ¿cierto? Ahora el cuarto punto dice, este es el dinero en pesos que acumuló una máquina en dulces en 30 días. Entonces ahí están los datos que están desordenados, digámoslo así. Todavía no están puestos en una tabla de frecuencias. Y nos preguntan, nos dicen, calcula la media, la mediana y los cuartiles. ¿Tiene sentido incluir los días en los que no hay consumo? Pues entonces es importante que ustedes analicen si es importante incluirlos. Pues matemáticamente lógico, ¿cierto? Porque siempre hay que incluir todos los datos, así no haya consumo, se incluyen. Igual en contabilidad, digamos, así no hayan ventas, pues se tiene en cuenta para hacer balances, para darse cuenta si hay ganancias o no. Pero en este caso, pues toca analizar esa parte para hacer las estadísticas. Entonces ustedes escriben ahí si tiene sentido no incluirlo. Vamos a mirar el punto B, dice, en un día, en uno de los días se observa un aumento notable del consumo. Si se elimina ese día, la media se ve afectada. O sea, de todos los días hay un día que se consumió mucho. Vemos que hay días en los que no se consumió nada, como hay un día que se consumió mucho. Entonces nos preguntan ahí que si al eliminar ese día va a cambiar la media. Y si es así, ¿por qué? Ahora también nos preguntan, ¿los cuartiles cambian? Explica por qué. La quinta, ¿puede coincidir el cuartil medio de un grupo de datos con la media aritmética? ¿Por qué? Comenta tu respuesta con algunos de tus compañeros y escriban una conclusión general del tema. Es decir, puede coincidir la media con el cuartil medio. Acuérdese que el cuartil medio, que es Q sub 2, es la misma mediana, ¿cierto? Pero a la vez nos está preguntando que si casualmente también puede ser que la media sea igual. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, de acuerdo a eso, pues ustedes ya responden. ¿Y por qué? Básicamente hasta ahí va la primera guía. Igual quedo atenta a cualquier requerimiento o cualquier duda por parte de ustedes.